Pues hoy tenemos un tema muy interesante porque dice, el tema se titula, experimenta la libertad que Cristo creó para ti. Experimenta la libertad que Cristo creó para ti. Y estamos usando Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 2. Se lo voy a estar leyendo inmediatamente para que tengamos la base sobre la cual vamos a estar dialogando en esta mañana. Primera de Pedro 4, 1 al 2. Primera de Pedro 4, 1 al 2. Dice de la siguiente manera, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice de la siguiente manera, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Padre, ayúdanos a entender esta palabra, internalizarla, ponerla en práctica por obra en nuestra vida, de tal manera que prospere para lo cual ha sido enviada. Lo declaramos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Es interesante ver lo que nos está diciendo Pedro aquí, porque a veces hay que sufrir para no desagradar a Dios. Y a veces usted lo ve que hay gente, por ejemplo, que usted ve en la carretera y le hacen un corte de pastelillo y casi lo chocan, pero usted no lo maldice, usted lo bendice porque dice, Señor, ayúdalo, porque tiene una necesidad que es importante y necesita aprender de ti algo. Que los tiempos son tuyos y que no hay que correr muchas veces. Otras veces hay gente que le falta respeto a usted sin ninguna razón ni motivo. Y usted no lo entiende y usted quisiera decirle, mira, ¿sabes una cosa? Te calla y lo manda, te sabe. Pero no lo hacemos porque Jesús no lo hacía. Por el contrario, nos ha abierto los ojos para entender por qué esa persona se manifiesta de esa manera. Y en el aprendizaje del conocimiento de que por qué esa persona está hablando de esa manera o está actuando contra los derechos que nos competen a nosotros, nosotros podemos ver las cosas que le agradan a Dios y a veces preferimos callar para no desagradar a Dios. O sea que no permitimos que la carne tome lugar con el coraje y la ira que provoca el acto contra nosotros que violenta nuestros derechos. Eso no quiere decir que todo el tiempo usted le va a permitir que le pasen por encima y que le aplauda. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que seamos un poquito más tolerantes para no desagradar a Dios, porque quien te llamó y te ungió con su vida y puso el Espíritu Santo, pagó un sacrificio muy alto, que es mucho más alto de lo que te están haciendo a ti como ofensa. Entonces, cuando miramos de esa manera, entonces decidimos pasar eso por alto y llevarlo a las rodillas para que Dios sea el que trabaje con la persona que está haciéndonos daño. Es decir, no desagradamos a Dios y hacemos que la palabra de Dios se cumpla. ¿Por qué? Porque quien ha sufrido en la carne, teniendo la mente de Cristo, ha terminado con el pecado. Y esto es algo que lo tenemos que entender meridianamente claro y tenerlo para nuestra vida. Porque al Él morir en la cruz del Calvario, Él venció todo poder de la carne para someterse en el Espíritu a lo que Dios quería que hiciera. Por lo tanto, Él, teniendo la mente de Dios Padre Todopoderoso, terminó con el pecado intencionalmente al sacrificarse por todos nosotros cuando éramos una tunda de pecadores y pervertidos. Entonces, si el Espíritu de Él mora en nosotros, nosotros tenemos que tener esa misma capacidad, porque además nunca vamos a pasar por lo que Él pasó, pero cosas similares pueden estar sucediendo y tenemos que tener la capacidad de una respuesta correcta para que Dios pueda trabajar con esa vida que te está a veces hablando mal de ti,
a veces blasfemando contra tu persona, a veces robándote, a veces haciendo cosas malas. Entonces Dios te dice, ¿sabes qué? Dale una oportunidad y clarifícale el punto. Pero no hagas esto, no hagas lo otro. Y usted va a decir, pero por menos que eso me votaron a mí y perdí la pensión. Y perdí todos los derechos. Pero Dios te está diciendo que lo bendigas en la medida y forma que le das a conocer la verdad y lo corriges en amor. Porque eso es lo que Jesús nos llama a hacer. Esa corrección en amor produce fruto apacible de justicia en la vida tuya y en la vida en quien la recibe que no conoce la verdad. Porque a través de ese acto de justicia y de amor puede que sea el camino para conocer a Cristo. ¿Me hago explicar? Entonces, Él nos está llamando a través de lo que nos está diciendo en la palabra, porque el que nos llamó ha padecido por todos nosotros en la propia carne. Porque en la propia carne duelen las cosas. ¿Por qué duelen? Porque cada vez que nos pillan a nosotros tenemos una respuesta rápida y contundente. Y Él quiere que tomamos medidas hacia eso para que sepamos que la respuesta que tenemos que dar es la que Jesús daría en el momento que están ocurriendo las cosas. Cuando la gente hablaba de Jesús, que acababa de hacer los milagros y hacer bienes, incluso a familiares de quienes hablaban en contra de Él, le venían a hacer preguntas y a cuestionarlo para hacerlo equivocar. Y Él le decía sencillamente, ¿por qué caviláis? La palabra lo dice, caviláis. ¿Por qué pensáis mal de mí? Si os he hecho un bien. Entonces, nos está enseñando un estilo de vida que es un amor tan grande que no nos damos cuenta que en lo que está diciendo, porque lo estás protegiendo, no porque no te estás desquitando, lo estás protegiendo para enseñarle la justicia verdadera a través del amor. Si estás haciendo eso por esto, y por esto no te dejo que hagas esto, pero es porque quiero que conozcas la verdadera justicia que echa fuera todo temor, porque está cimentada en el verdadero amor. Entonces, esa corrección en amor la pone Él de tal manera en nosotros para que el evangelio no solamente pueda reproducirse en otros, sino que conozcan el verdadero Jesús que no conoce la gente. La gente cree que Jesús es como un objeto que tú le pides esto, aquello, lo otro, en su nombre para mis propósitos. Y no es así. Sus propósitos son buenos, agradables y perfectos en beneficio nuestro. Pero a veces pedimos mal y no sabemos por qué pedimos mal. Y es porque no sabemos. Porque no hemos orado, no conocemos la voluntad de Dios y pedimos equivocadamente. Y la gente no lo entiende. Porque no ha conocido al verdadero Cristo de la gloria que murió por ti y por mí. Cuando lo conocen, entonces pedimos conforme a su voluntad y conforme a su voluntad caminamos, entonces vienen todas las bendiciones. Porque todo lo que tú estás pidiendo, sin duda Dios te lo va a dar, pero en el momento que Él cree necesario darla. Y por eso tenemos que entender y vamos a profundizar sobre esta base que es la introducción de lo que vamos a estar hablando. O sea que nos está diciendo aquí, en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 2, que ha dejado la persona de agradarse a sí mismo y al mundo para agradar a Dios. En otras palabras, en síntesis, eso es lo que resume estos dos versículos. Ha dejado de agradarse a sí mismo. ¿Para qué? Y al mundo. Sí, porque la gente te incita, hazlo de esta manera, hazlo de aquello. Yo haría esto, yo haría lo otro. Yo lo metería preso, yo haría 20 cosas haría la gente. La pregunta que tú tienes que hacer, ¿qué haría Jesús? Esa es la clave, ¿qué haría Jesús? Los publicanos hablaban mal de Jesús a sus espaldas. Sin embargo, Él le sanaba a los familiares. Pero hablaban mal de Él. ¿Qué Él hacía? Le demostraba su verdad, pero no se quedaba con ellos. Le dejaba sembrada la semilla para que la semilla en su momento postrero germinara. Pero no compartía con ellos. ¿Por qué? Porque Él le deja su verdad y que ellos la procesen. Tú y yo no somos redentores. El redentor es Dios. Por lo tanto, uno siembra la semilla, como se lo dije el otro día. Me invitaron a una fiesta secular. Yo le dije, yo voy, oro, estoy un ratito, pero me voy. O sea, no voy a estar en la borrachera y hablarle de lo otro, eso no voy a estar. Porque eso no va conmigo. De hecho, ellos se callan cuando yo llego. Pero van aprendiendo algo. Van aprendiendo que eso no está bien. ¿Por qué? Porque yo entiendo que están respetando los principios por los cuales yo vivo. ¿Y sabes por qué? Porque yo siempre ando con una Biblia y tranquilo, mira lo que dice aquí. Tacho. Enseguida brincan. ¿Por qué?
Porque esta es la Biblia de corrección para vida eterna y salud. Y entonces, como es la que nos corrige, la gente no le gusta leerla. Pero entonces, ¿cómo vamos a conocer a un Cristo vivo si no leemos la Biblia? ¿Tú crees que tú te vas a acostar y te la va a dictar ahí? No, Él quiere que tú te metas aquí. Después que tú la lees 2 o 3 veces, Él te la dicta, sí es verdad. Pero ya la tienes metida aquí. Entonces cada vez te amplía el conocimiento. ¿Por qué? Porque Él quiere que a través de su conocimiento tengas una libertad para lo cual Él murió por ti y por mí. Ok, ¿qué va a producir esto en nosotros? Que no vas a pasar el resto de tu vida natural viviendo para los apetitos de la carne y de los deseos humanos. Por el contrario, harás la voluntad de Dios. Esa es la diferencia. Y al hacer la voluntad de Dios, eres bendecido y te sella a la eternidad con Él. Por lo tanto, es importante que tengamos esto meridianamente claro. El detalle aquí es el siguiente. Es activarse, es seguir y dejarse llevar por el poder de Dios en la libertad necesaria para perseguir la soberana vocación para lo cual fuimos llamados. Es el llamamiento supremo. Eso está en Filipenses 2.14. Ese llamamiento 3.14, perdóname, 3.14. Lo pueden buscar después. 3.14. Eso es necesario, porque es así cuando nos mantenemos correctos en ese supremo llamamiento para obtener lo que se llama la madurez y la obediencia total. Le decía yo ahorita en la clase de los muchachos que para conseguir la madurez y la obediencia total, miráramos a Jesús, que tuvo 30 años aprendiendo para desarrollar un ministerio que duró 3 años, pero que arropó el mundo entero y todavía sigue vigente. ¿Entiendes? Vea la potencia que tiene esto. O sea, que tuvo 30 años de preparación para empezar un ministerio que duró 3 años. O sea, que hay que tener una disposición de uno en la carne a sufrir lo que sea necesario por cumplir con esa palabra en uno. En otras palabras, sencillo, es negarse a sí mismo algo que sabe que no es bueno con relación a la voluntad del Padre. Si usted sabe que está en medio de una conversación que le desagrada a Dios, no sea partícipe de ella. Si usted sabe que allí están fumando marihuana, no sea partícipe de eso. Aunque sea el pana suyo, aunque sea el vecino, aunque sea el jefe, quien sea, no participe de eso. Porque eso corrompe la sana doctrina y la vivencia correcta. Porque eso le va a hacer daño. Se lo voy a poner más claro todavía. Cuando yo estaba trabajando full time como médico, a mi oficina llegó un agente de seguro con un cliente millonario. Y entonces el cliente tenía una situación médica por lo cual no cualificaba para el seguro que me estaba entregando para llenarle los papeles. Un seguro de 10 millones de pesos. Yo le digo, mira, tú sabes una cosa, yo encontré esto. Y me dice, yo lo sabía, pero no lo diste. Porque quiero enviar estos papeles, pero no importa, mira, ponle precio y fírmalo, si eso no lo va a saber más nadie. Y yo, ¿te crees tú? Ya Dios lo sabe y yo lo sé. Somos 2. Y tú con 3 y tú con 4. Ya lo sabemos. Mira, doctor, atiéndeme. Toda en la vida tiene precio, lo sabemos. Y te equivocaste. Cuando yo pueda comprar la salvación con los millones que tiene tu cliente, hablamos. ¿Cómo? Con los millones que tiene tu cliente, yo no compro la salvación. No, espérate, que no se trata de eso. Es que tú no entiendes. No, el que no entiende eres tú. Y empezamos una dinámica que al fin y al cabo le abrí la puerta. Y de muchas gracias, no deben nada. Le pude haber cobrado $400, pero no se los cobré. Me los quité de encima. Yo quiero que usted coja este ejemplo. Porque usted vive en la tierra, tiene los pies sobre la tierra, pero tiene un futuro eterno que tiene que cuidar. Y se llama salvación. Y no deje por nada del mundo comprar su salvación por nada. Yo sé lo que estoy hablando. Después de eso yo fui presionado y amenazado. Porque la persona era bien poderosa hablando aquí en la tierra. Pero más poderoso es el Dios que yo le sirvo. Y no me vendo por nada.
Yo quiero que usted atesore eso, porque si me pasó a mí, en cualquier momento a cualquiera de ustedes le puede pasar. Si se lo da, eso es lo grande que es para el Señor. Para mí no es al Señor. La gloria es para el que vive. Así que negarse a sí mismo algo que sabe que no es bueno con relación a la voluntad de Dios, trae procesos en nuestra vida, porque no lo vamos a negar. A veces puede causar ansiedades, porque eso me causó ansiedad. ¿Por qué? Porque como tú le crees a un Dios vivo, pero que te traten de amenazar, sabiendo que tienen la capacidad económica para hacerlo, y sabiendo que tienen la gente para hacerlo, pues como quiera que sea, tú dices, yo creo en un Cristo vivo, pero en cierta medida te causa un poquito de ansiedad, porque vivimos en estos cuerpos y corre sangre por aquí. Pero tú sigues firme, no vas a echar para atrás por eso. Tu palabra lo dice, mi palabra lo dice, y le hemos creído a la palabra. Eso no quiere decir que no tomemos medidas correctivas, porque hay que tomarlas. No es decir, ahora voy a abrir la puerta a cualquiera y que Dios me va a guardar. No, tú tomas medidas correctivas, pero te mantienes firme en la palabra de Dios. ¿Te va a dar tristeza con la amistad? Sí, te puede dar tristeza porque tú dices, pero es un amigo mío, ¿cómo es posible que me traiga esto sabiendo que yo no voy a transar con esto? Y te da tristeza. Pues claro que sí, son emociones que están ahí, que corren en la carne. Porque después te vienen a sacar, mira, pero es que yo te hice aquello por ti. Es que yo te hice aquello y lo otro. Y cuando tú dirigías al hospital y esto y veí para acá. Y dice, pero es que eso no es nada ilegal. Sí, pero yo te invité al almuerzo y está bien. ¿Cuánto fue el almuerzo? Saque un billete de 100, toma. No te estoy pidiendo eso. No es que yo no necesito que tú me pagues un almuerzo. A ese nivel estamos hablando. Amistad de uno. Oiga bien, abra el oído. Y me trajo tristeza. Después me trajo odio. Porque es como una repulsión, es algo que tú no deseas. Y eso le va a pasar a usted, le puede pasar o le está pasando. ¿Por qué? Porque somos humanos. Porque mantener en los principios trae sufrimiento a la carne, trae sufrimiento a las emociones. Pero es lo que le agrada a Dios, porque todo Jesús lo pagó en la cruz del Calvario. En la cruz Él pasó todo eso y mucho más. ¿Que trae desórdenes emocionales? Sí. ¿Que trae problemas de insomnio? Sí. Pero todos estos procesos y preocupaciones, yo quiero decirte que todas esas emociones son momentáneas y en ellas no hay ninguna enfermedad. Amén. Y que es normal que sucedan, porque es someter a la carne los designios del espíritu. Y eso va a traer esas emociones. Sí, claro que sí. Porque yo no te voy a decir que tú eres pinche San Cristo y te vas a salir sonriente. No es verdad eso. Porque Jesús se entregó y no lo vi sonreírse, pero tampoco se quejó. Y se sometió. Y si usted analiza, y nosotros vamos a pasar por cosas similares, no tan grandes, pero tenemos que someter la carne a la obediencia a Cristo Jesús. Quiero decirte que en todos estos procesos emocionales y carnales no hay enfermedad, porque Dios tiene cuidado de ti. Cuando tú preservas e insistes en esos valores, Dios te guarda y no te enferma. Entonces, obedecer la palabra, ahí donde tú en medio de la tribulación comienzas a sentir la liberación que cautivaba tu alma. ¿Por qué? Porque si a ti lo que te atrae es el dinero fácil, porque era fácil para mí, una firma y ya está, y vámonos que es tarde, ponerle el sello y las licencias y ya se acabó. Y de los miles brincaba a los millones. Eso es fácil, bien fácil, pero la deuda que acarrea detrás de eso, delante de Dios, ¿cómo yo lo voy a quitar? Y entonces, yo me puedo arrepentir, Dios me perdona y me liberta. ¿Cómo yo me deshago de esa malicia mala que se llama mafia? ¿Cómo yo me deshago? Entonces, Dios hace la provisión, porque si uno comete ese error, Dios libera a uno, pero tiene uno que meterse con Dios y mantenerse firme con Dios, para que Dios te conceda la libertad completa en Él. Porque entonces, si tú vienes directamente con Dios, y no importa el error que hayas cometido, si yo me hubiera equivocado, yo me arrepiento, yo sé que Dios me va a guardar, pero iba a pagar unas consecuencias. Estaba dispuesto a pagarla con tal de demostrar que yo amo más a Cristo que el dinero y todo lo que me dieron. Entonces, puede que yo sufriera algo en la carne, pero y sufrí estas emociones que le estoy describiendo, porque esto no fue que lo leí en un libro, sino que lo viví. Pero es para que usted se retrate en esto,
Porque estamos en tiempos postreros donde estas cosas van a estar ocurriendo. O si no, ya están ocurriendo. Y usted tiene que mantenerse firme para que Dios pueda manifestar su libertad. Y la libertad en Cristo es la protección total delante de sus enemigos. Se deshace como se deshace el humo delante del viento. Que usted esté seguro de que Él lo va a proteger y usted se mantiene firme. Y en la medida que usted se mantiene firme en obediencia, va creciendo su alma. Y en la medida que crece su alma en Cristo, se fortalece, empieza entonces a usted a saber y entender lo que ellos estaban cantando. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Porque usted puede saberse en teoría esto, pero cuando usted lo ha vivido, cuando usted lo ha visto, son otros 20 pesos. Mientras usted lea aquel milagro, aquel que le dispararon 20 tiros, no tocó ninguno, aquel esto, pues, pero cuando te toca a ti, cuando tú tienes que vivir cara a cara la verdad, cuando tú te le enfrentas a las tinieblas en el nombre de Jesús, porque te mantiene firme, no matter what, no importa qué, entonces la cosa cambia. ¿Por qué? Porque tú has creído en un Cristo vivo que lo glorificas en el estilo de vida de corrección, porque todos hemos sido pecadores y seguiremos siendo pecadores arrepentidos. A mí el que me diga que no tiene pecado, hermano, perdóneme, usted está en el lugar equivocado. Aquí todos tenemos pecado y nos tenemos que limpiar todos los días. Porque el que diga que no tiene pecado, la palabra dice, hace a Dios mentiroso y Dios no es mentiroso. Ni es hijo de hombre para equivocarse, ni hombre para arrepentirse tampoco. Si no se equivoque con eso. Aquí no hay santurrones. Aquí estamos arrepentidos todos los días y humillados en la presencia de Él. Pero porque tenemos que corregirnos, hermano. Porque estamos esperando que nos venga a buscar y nos queremos ir con Él. Por lo tanto, tenemos que arrepentirnos todos los días y humillarnos delante de Él. De hecho, vamos a hacer un culto de humillación porque Puerto Rico necesita un culto de humillación. Así que, a mayor tiempo con Jesús, mayor crecimiento espiritual, mayor amor por Él, porque usted va a conocer el verdadero amor de Cristo para su vida. Y es proporcional al conocimiento que usted le dedique a Él y viva. Mire cómo lo explica Hechos 3:16. Quiero leerle Hechos 3:16, el libro de los Hechos. Hechos 3:16. Mira cómo Hechos 3:16 te dice. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos. Está hablando del cojo en el pórtico de Salomón. O sea que Dios nos da la fe y la consume para darnos libertad en Él. ¿Y qué es eso? No entiendo eso. Suena como, pero no es confuso, es claro. Dios nos da la fe para que podamos creer en Él. Pero Él la va a consumir con los actos de nosotros ante las situaciones y problemas que vamos a vivir. Vamos a ver si tú me crees a mí o no, porque la situación que estás viviendo no la puedes resolver, pero yo sí la puedo resolver porque yo soy Dios. Pero va a depender de que tú creas. Por eso es el autor y el consumador de la fe, para darnos entonces libertad en Él. Cuando creemos entonces verdaderamente que lo imposible, mire, el otro día vino aquí, se paró una señora, se le quedó el carro ahí. Yo no soy mecánico. Y yo le digo a la señora, pero usted puede creer que si le ponemos la mano encima del bonete prende el carro. Y la señora me dice, pero usted es médico. Sí, pero soy siervo del Señor primero. ¿Y usted cree que Dios va a bregar con esas piezas? No, pero no es que Dios, es que Dios creó todo lo que existe. Bueno, pues yo creo y lo necesito. Así, fíjense, yo creo y lo necesito. Yo pues créalo, ponga la mano en el nombre de ¡pam! Y el carro prendió. ¿Y ahora qué me dice? Mire, no me explico la verdad. Créale a Dios. Siguió por ahí para abajo. Vino y se paró equivocadamente ahí. Pero no era equivocadamente, es que Dios quería probarla. Dios quería enseñarle algo. Ella se quedó con la semilla adentro. Pues hoy nos está enseñando esto mismo. Porque la libertad de Cristo consiste en adquirir la fe que Él te da, pero también Él la consume para Él glorificarse en ti, en lo que tú vas a necesitar. Entonces, cuando caminamos en esa disposición, como lo dice aquí, hablando del pórtico de Salomón, que es un milagro que ocurrió después de Pentecostés,
Pedro le adjudica, que aquí es que voy al punto importante que ustedes vean, que quiero que vean. Pedro le adjudica el milagro a la fe del cojo de nacimiento. Era un cojo de nacimiento y recibe el milagro. Entonces Pedro dice, recibió el milagro porque él creyó. O sea que creyó el milagro cuando le oraron en el nombre de Jesús de Nazaret. Mire cómo llega ese milagro. El cojo del pórtico de Salomón había escuchado que el tal Jesús hacía milagros de Dios. El tal. Pero la situación problemática del cojo de nacimiento le hizo obligatoriamente creer que el único que le podía solucionar su problema era Jesús. Entonces, en ese momento, lo miran, él cree y recibe. ¿Pero qué? Porque estaba obligado, como que dice, porque no había nadie que le pudiera solucionar el problema. Y eso hizo que él creyera en el nombre de Jesús de Nazaret, nombre en el cual toda rodilla se doblará de los que están en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra, y declararán que Jesucristo es el Señor. Por eso decía de Nazaret. Porque si usted estudia bien la historia, Nazaret era la perla, aquí en San Juan. Y los escribas decían, ¿podrá salir algo bueno de la perla? ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret? Si allí lo que hay es putrefacción, droga y cuánta cosa mala hay, pillos y robos. Pero la palabra dice, de lo vil, de lo menesteroso, de lo que no era, hago yo para avergonzar lo que era. ¿Por qué? Porque si sale de alguien, un doctor en las leyes, un doctor en medicina, pues sí, porque no. Pero entonces él, para humillar a los intelectuales, consiguió un analfabeto. Y sanó a la gente sin ser médico. ¿Usted me entiende? ¿Para qué? Para Dios glorificarse necesita que tú y yo nos enfrentemos ante realidades que no podemos resolver. Ante realidades que no tienen solución. Ante realidades donde tenemos la espada y la pared. Lamentablemente el hombre funciona así. No debería ser, pero somos así. Entonces cuando nos vemos en esa situación, dice, espérate, o creo o me muero. Tú decides. Por eso él te dice en mi palabra, hay dos caminos. Uno de bendición y otro de maldición. Uno de bendición y vida eterna y uno de muerte. Tú escoges. Y te lo está diciendo. O sea, no debemos esperar vernos en la situación del cojo, donde el único que me puede resolver es Dios. Debemos nosotros caminar hacia esa verdad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene algo que se llama preventivo. El que guarda mi palabra, yo le limpio el camino. Eso se llama prevención. En medicina, la mejor medicina que se practica es la prevención. O sea, es evitar que tú llegues a la enfermedad, porque después que tienes la enfermedad ya estás enfermo. Pero si yo puedo evitar que te enfermes, pues sigo la palabra. Y esa palabra me sana, me libera y me transforma. Y me evita la controversia de enredarme en las cosas de este mundo. ¿Estamos aquí? Pues Él nos quiere dar libertad en su palabra a causa de seguir su palabra como está escrita. Cuando la seguimos, tenemos un efecto de nosotros como creyentes de que caminamos en una completa libertad. ¿Por qué? Porque entonces la personalidad almática del creyente se constituye en una afirmación de la persona de Jesús. Esa afirmación de la persona de Jesús te va a formar el carácter. Nuestro carácter se forma por la persona de Jesús. Cuando estudiamos a Jesús, estudiamos sus escrituras, oramos por Él, vivimos en la forma que Él nos manda a vivir. Hacemos el devocional en la casa, nos acostamos, hacemos otro devocional. Durante el día, si tenemos tiempo, leemos la palabra. Y si no, escuchamos cánticos. Y si no, pues leemos un pequeño versículo, con eso nos quedamos y nos acostamos. Pero nos estamos nutriendo. Nuestra personalidad se está formando en la persona de Jesús y nuestro carácter va a tomar la forma de Jesús. Esto es importante. Entonces, cuando se constituye nuestro carácter en la forma de Jesús, empezamos a orar por la gente y los milagros se empiezan a ocurrir. ¿Por qué? Porque se activa el oficio original por lo cual Jesús murió por ti y por mí. Que era que se esparciera el evangelio, pero a causa de eso le seguirán señales, milagros, prodigios y portentos.
¿Para qué? Para corroborar que el mismo que sanó al cojo en el pórtico de Salomón es el mismo que está dentro de ti para hacer grandes cosas y mayores de las que él hizo. ¿Me estoy explicando aquí? Entonces, cuando entendemos esta realidad, Jesús dice, espérate, yo estoy formando este varón, me falta una pestañita aquí, le voy a dar una experiencia de que levante un muerto. ¡Pa! Y vas allí a la funeraria y de momento tú crees que vas a dar una condolencia y te dice, ve y ora por él, que lo voy a levantar. ¿Cómo? Soy yo tu Dios. Y ocurren. Dice, pero ¿cómo es? Sí, no importa que tenga 3 días, Dios lo levanta. Y cosas así van a estar ocurriendo en estos días. Porque es necesario que esto empiece a pasar ya. Y van a estar ocurriendo, dice, y pusiste la mano a hacer bonete. Y, sí, les voy a contar algo más. Estando yo en EDP allí, me habló con voz audible y me dice, vengo pronto por mi pueblo. Yo caí humillado al piso, porque hermano, cuando habla esa voz, tiembla la tierra, créanme. Y me humillo allí mismo en la avenida, no importa quién esté pasando. Y me arrodillo y me dice, mi pueblo me oye, pero no me escucha que vengo por él. Así. Y sigue hablando un montón de cosas. Y yo digo, Señor, si eres tú, dímelo por otra boca. Levántate, me levanto. Viene un mendigo, un tipo un drogadicto, que tiene más de 20 pinchazos en un solo brazo. Y le dije, pregúntale qué tiene él para darte a ti. El que viene a pedirme a mí. Yo le digo, ¿qué tienes para darme a mí? Y le pregunto, ¿qué tú tienes para darme a mí? Voy a orar por ti. Ah, pues venga para acá. Hermano, todo lo que el Señor me dijo arrodillado en medio de la avenida, me lo ha dicho ese varón. Todo. Palabra, punto y coma. Y bueno, al final yo le dije, ¿qué tú quieres que haga por ti? Ore por mí porque yo quiero recibir al que vive en usted. Me estaba hablando Dios. Y usó una piedra. Usó una piedra para que yo viera que era Dios. ¿Por qué? ¿Por qué le pedí la señal? Porque como yo conocía algunas cosas de lo que me estaba diciendo, yo no quería que fuera imaginación mía, sino asegurarme que era él. Pero usó el tipo, con nombre y apellido, así, para que sepas que yo soy Dios. ¿Usted puede creer una cosa como esa? Y después de eso cayó una unción que todo el que pasaba por ahí se convertía. Y entonces, ¿qué es eso? En esencia, el carácter y el oficio que Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario está vigente en la actualidad. ¿Para qué? Para darnos dirección y eternidad. Y está puesto en nosotros con ese propósito. Nosotros tenemos que permitir que ese principio de autoridad se extienda para sanar, libertar, restaurar, reconciliar y hacer todo lo que quiera hacer a través de tu persona que le ha dedicado la vida a Jesús en otras personas que no conocen a Jesús. Entonces, cuando se forma ese carácter, esa personalidad, tú tienes completamente la libertad de operar en este mundo, porque el que está en ti ya venció al mundo. Y como Él venció al mundo, tú caminas y las tinieblas se deshacen. Y esa claridad mental que tú tienes de hacerlo con la seguridad y certeza de que va a ocurrir, va a estar en ti. Porque Él lo hizo para eso, para establecer su oficio original en la actualidad. Y eso es para todo. No es para aquel, no es para el pastor, no es para que los diáconos, no es para el que dirige el ministerio. No. Para todo aquel que le cree. Porque Él no hace acepción de personas. Es cuestión de buscarlo en profundidad. Es cuestión de creerle y practicar la obra de su palabra en la vida de uno. Tan sencillo como eso. Porque es la obra redentora y sanadora. Quiere decir que aquí le he estado hablando de 4 principios que nos da poder legal para usar su poder. Es mire, piense lo que esto es como, usted tiene una situación legal, contrata un abogado. El abogado habla por usted en la corte porque usted no puede hablar, ni yo podemos hablar en la corte. Tiene que ser el abogado. Inclusive si usted fuera abogado, usted contrata un abogado para que lo defienda. Y ese poder subrogado se lo da al abogado para que el abogado hable por usted. Pues Jesús te está dando su poder para que tú hables por Él en la tierra. Velo de esa manera. Pero Él tiene una regla.
Y las reglas están en su palabra. Y ese es el propósito que Él tiene para tu vida. ¿Por qué? Porque es el propósito para lo cual nos creó a nosotros. Nosotros no fuimos creados para adorar cosas. Nosotros no fuimos creados para acumular cosas. Nosotros no fuimos creados para mantener mansiones. Sí que Él nos las da y las tenemos y las disfrutamos. Claro que sí, porque de ningún bien nos faltará. Y Él quiere que vivamos bien. Pero nada pegado a esas cosas. A que tenemos que estar pegados es al que nos creó. Y a que en la eternidad veremos y viviremos con Él. Ahí sí tenemos que estar enchufados. Todo lo demás es para disfrutarlo. Pero no apegados a eso. Y ese Jesús, que en su nombre hay poder, mire cómo es que va esto. Él va a depositar este poder, pero con la sabiduría de lo alto. Mire esto. Ningún padre, por amoroso que sea, se le entregará el poder a un bebé. ¿Usted le pondría a un bebé su automóvil? O una guagua, ¿verdad que no lo haría? Pero no lo hace porque no quiera bendecirlo. Lo hace porque sabe que se podría dañar o perder o morir. Por lo tanto, le haría daño si le da el poder. Así mismo hace Jesús con nosotros. Nos da el poder, pero nos procesa para adquirir el poder. Porque nos tiene que madurar. Así que Dios te dice que lo primero, cuando tú vienes al ministerio, a la iglesia, a formar parte del cuerpo de Cristo, Él te dice, yo te voy a hacer a ti profeta. Yo te voy a dar poder para sanar enfermos. Te voy a dar esto, aquello, lo otro. Pero empieza entonces a procesarte para poderte poner la autorización de usar su poder. ¿Ve? Como Jesús tuvo 30 años entrenándose, no es que estemos 30 años porque el tiempo es corto, pero vamos a estar un tiempo preparándonos para usar ese poder correctamente, conforme a su voluntad y escuchando la voz de Dios. Así que, escuche, el poder en el nombre de Jesús es ilimitado. Es ilimitado. No tiene límite. Piense a entender eso. O sea que tú me estás diciendo que es ilimitado. Mire esto que le voy a explicar. A mi oficina, hace muchos años atrás, llegó una señora que era espiritista, era una bruja. Llegó con unas rodillas así, llenas de líquido. Yo creo que un martes lo conté aquí. Y unas rodillas que había que meter en una jeringuilla y vaciarla. Yo eso me dedicaba a hacer mucho eso. Porque siempre me gustó la ortopedia, pero nunca la practiqué, pero me dejaban practicarlo mucho y vaciaba esas rodillas. Pues la señora llega y muy fanfarrona ella. No, porque yo vine para que me resuelva el problema. Y yo, sí, siéntese ahí, no se preocupe. Y el Señor cuando entró a la oficina me dice, cúbrete con tu sangre, con mi sangre. Me cubrió con la sangre de Cristo. Entonces le dije, ¿usted trabaja a la obra de las tinieblas? Mira lo que me dijo. Ah, porque usted me ve que tengo mucho oro y soy prieta. No, perdóneme. Primero que yo no soy racista. Y lo segundo que le voy a decir, que lo que le estoy diciendo es dado por mi Padre que está en los cielos. Porque yo por cuenta propia no hablo. Y cuando le hice así con el dedo, cayó al piso. Con la misma rodilla que estaba así, hermano. Entonces le di la mano, la levanté, le dije, yo la voy a ayudar. Pero esto es de Cristo aquí. Usted está en territorio del Padre Supremo. Y aquí se respeta. Y lo primero que usted hace fue una reverencia delante de todos esos pacientes. Yo la voy a atender, pero usted hace el número 11. Así que con mucho gusto la voy a atender, pero con respeto y orden. Cuando el señor entra, viene bien bajita y me dice, perdóneme, yo no sabía que esto era así aquí. No se preocupe. Y después me dice, es que mis guías me dijeron que aquí me van a vaciar las rodillas. Sí, lo va a hacer el Cristo que usted no conoce. ¿Sabe qué? Tuvo que permitir que el Cristo que ella estaba balbuceando que no quería, le hiciera el trabajo a través de mí. Cuando yo termino, que su rodilla está sin dolor, que se le acaba el mambo, me dice, mire esto, todavía yo no era pastor. Algún día, cuando usted sea pastor, tal vez yo venga a su iglesia porque yo sé que usted ama a Dios de verdad. Mire cómo ella respondió. Y eso es lo que quiere Dios que vea en cada uno de nosotros. Ese amor por Cristo te da el poder de la libertad de poderle hablar a cualquier cosa que Él ponga en tu boca y hacer cosas milagrosas
donde nadie ha podido hacer nada. Estamos en ese momento, estamos viviendo ese momento que Dios quiere hacer ese depósito en tu vida para que tú lo hagas. No es que tú sepas lo que está pasando y hagas. No. Es que yo tengo la respuesta. Porque la respuesta tuya es Jesús. Vamos a orar y tú verás lo que va a pasar. Y Él quiere que tú lo hagas. Quiere que sientas esa disposición. Porque sientes la libertad en quien tiene el poder de poder hacerlo todo. Está puesto ahí en ti. Es cuestión de buscar la relación armónica de un estilo de vida correcto, buscándole a Él para que tu vida cobre dirección. Y ahí entonces tú entras en una relación donde vas a ir a guiarte por Él en todo lo que vas a hacer. Y eso va a hacer que tú camines en autoridad y poder porque tienes la autorización de usar su poder. No es por cuenta propia, es porque Él te manda. Pero entonces, ¿qué pasa? Ya te dije, pues, vas a hacer esto, aquello, lo otro en un ministerio. Y bien, pero tienes que pasar por un proceso de maduración antes de imponer las manos para sanidad. ¿Por qué? Porque vas a funcionar por emociones, por intelecto y nada que ver. Tienes que funcionar por lo que Él te dice que vas a hacer. Es así que funciona esto. Y el poder se le confía a la gente que tiene madurez espiritual. Tú confías en tu hijo para darle un carro cuando tú sientes como padre que tiene la capacidad de que pasó el examen y ha demostrado que es lo suficientemente responsable para ponerle un guía en las manos. Y así es nuestro Padre Celestial. Él te da la capacidad cuando Él está seguro de que las pruebas han pasado por tu vida, demostrando que tú tienes la capacidad para manejar las situaciones en las cuales te vas a enfrentar. ¿Sabes por qué? Porque Él sabe el futuro. Porque para Cristo el futuro es historia. Cuando tú caminas en esa verdad, entras en un proceso que le explica Efesios 4, 14 y 15. Vamos a buscar Efesios 4, 14 y 15. Para que veamos esto. Efesios, antes de Romanos, Hechos. No, mucho más. A otro lado. Antes de Colosenses, espérate, me pasé. Antes de Filipenses. Efesios 4:13, ¿verdad? 4:13 y 14, 4:13 y 14. 4:13 y 14. Mira cómo te lo explica aquí. Mira, márcalo ahí. Ajá, aquí mismo es. Sí, se lo dije bien. Mira qué dice aquí. El 13, 4:13. Sí, el 14 también. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Cómo? A un varón perfecto. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y tú dices, pero es que yo perfecto nunca voy a ser. No, a la medida de un varón perfecto. La medida del varón perfecto es Cristo. A que llegues a la medida de buscar a Cristo. Que lo consultes para todo. Que le preguntes a Él de todo. Que confíes en Él todo. Que vayas allá, el pastor le diga, necesito esto, porque yo estoy confiando que Cristo lo va a usar para lo que tenga que ser usado, ¿entiendes? O a fulano o a fulana, según Él te mande, te envíe. Que tengas esa confianza. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier a todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar en plena astucias, con astucias las artimañas del error. Esto es bien importante, porque cuando tú estás lo suficiente maduro, fíjate como el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, es lo que te da la estabilidad para que la prueba sea superada. Cuando tú pasas por la prueba y eres superado, entonces entras a un crecimiento sólido que te va a llevar al camino de la madurez. Cuando tú continúas en esa estabilidad funcionando con Él, vas a crear la constitución almática de una integridad sólida en Él. ¿Por qué? Porque vas a depender de Él, no importa la circunstancia que estás pasando, tú lo vas a seguir mirando a Él
y le vas a seguir preguntando a Él y vas a seguir esperando en Él, no importa que acá abajo digan lo contrario. ¿Por qué? Porque todo lo que se gesta en la tierra primero ocurre en el cielo. Lo que para ti es mañana, para Dios ya pasó. Por lo tanto, el que está hablando contigo y tiene poder, tiene el poder para decirte lo que va a ocurrir mañana y salvaguardarte del peñón que te vas a encontrar en el camino. Para que el crán de aceite no se rompa y te quede bien al cajo. Sí, porque un peñón le da un cajo por debajo, le va a romper el crán y se desviela ahí mismo. Pues así nos pasa a nosotros. Y nos seamos quebrados por querernos ser sabios. A veces la gente escucha disparates y no lo filtran y creen el disparate más fácil que la verdad. Y dice, pero ¿cómo es esto? ¿Pueden creer la mentira más fácil que la verdad? Sí. ¿Pero por qué? La respuesta es que su constitución almática para el filtro de lo que están recibiendo no está alerta por el desconocimiento de la palabra de Dios. Entonces no pueden filtrar la palabra y creen la mentira más fácil que la verdad. ¿Por qué creen la mentira más fácil que la verdad? Porque primero no se llenaron de la verdad y segundo la carne te va a incidir sobre la mentira porque la carne es mentirosa. ¿Por qué es mentirosa? Porque funciona a base de emociones y de gustos y tentaciones. Por eso es mentirosa. Y nosotros tenemos que supeditar la carne al espíritu para tener verdaderamente la libertad. Si no, somos esclavos del mundo. Y el que manda a nosotros es el mundo. ¿Estamos claros? Así que el versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y esto nos habla de que sigamos la cabeza para una multiplicación ascendente, cuantitativa y cualitativa en estilos de vida correctos y donde podamos bendecirnos entre los hermanos y amarnos entre sí con todos los defectos que tenemos. ¿Por qué? Porque Dios te amó como era. Y te llamó siendo un delincuente, y te llamó siendo un asesino, y te llamó siendo un borracho, y te llamó siendo un pillo, y te llamó siendo lo que fuera. Él la cogió contigo y te llamó. ¿Cómo tú vas a escoger lo que es bueno y lo que es malo? Sino Él. El que te llamó es el que sabe. Ese es el que tú tienes que seguir. No prejuiciarte, no señalar, no acusar, sino hacer lo que Él te llamó a hacer. ¿Por qué? Porque esto es proceso de madurez. Y sin madurez no puedo tener la edificación del cuerpo de Cristo porque no se somete a mi voluntad, dice el Señor. Si no te sometes a la voluntad de Él, entonces no puede haber la edificación. Y no puedes ganar gente para Cristo. Y no puedes unificar al pueblo. Por lo tanto, hay que pedirle al Espíritu Santo que revele en qué área de nuestra vida no está siendo llevada o se ha convertido en un obstáculo para que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida. Sí, hay obstáculos en nuestra vida de cosas que guardamos, que no declaramos a Cristo y que no las queremos tocar y las tenemos guardaditas en un nichito y no las queremos sacar. Y estoy indeciso. Si suelto esto, no suelto aquello, porque si suelto esto, se me va aquello, y estás en el cálculo mental, y Dios quiere romper con las estructuras mentales e intelectuales para trabajar por fe en tu vida. Es un impedimento. Yo de eso le puedo hablar. Por eso mi prueba duró 7 años. Porque había un impedimento en mi mente que tenía que ser roto. Y lo rompió haciendo un milagro. Lo rompió a través de levantar un muerto. Yo solo le he contado a ustedes, no lo voy a hablar de eso ahora. Y lo rompió con eso. Yo sudé frío. Las gotas me bajaban de sudor en aquel aire acondicionado frío. Porque estaba rompiendo algo que tenía que ser roto para que Él tomara lugar en mi vida. ¿Y sabes qué? Yo le dije, rómpeme y hazme de nuevo. Y a los 7 años le dije, todavía tengo que seguir siendo roto.
Y él me dijo, la prueba acaba mañana. Y me pasó otra prueba. Y de aquí no me voy a caer. Me pelaré las nalgas, pero no me caigo. Y no solté. Y le dije que no, y no, y no, y no es no. Que me costó un chojo de billetes. Sí, me costó chavo, largo. Pero ¿puedo yo con el dinero comprar la salvación? Nada que ver. Eso era objeto de perdición. Y se fue de mi vida. Por eso le digo que uno tiene que estar cimentado en lo que es sólido y verdadero. Y eso se llama madurez espiritual. Porque sin madurez espiritual no vamos a tener acceso legal a usar su poder. Y es importante. ¿Por qué? Porque ya no vas a caminar más en tu intelecto, ya no vas a caminar más en tu voluntad, ya no vas a caminar por las emociones, ya no vas a caminar porque me conviene, ya no te va a preocupar el que dirán, el que me veo más bonito, el que se ve feo aquello. Te olvidaste de toda esa basura. Porque todo eso, cuando lo resumes, son las cosas de este mundo. Y nosotros no somos ciudadanos de este mundo. Somos ciudadanos del cielo eterno. Y tú eres un ser eterno. Y tú tienes que, como tal, mirar tu vida hacia la eternidad. Es necesario que lo miramos desde los puntos de vista correctos. Y pedir que el Espíritu Santo todos los días renueve nuestra vida. Para que entonces se pueda cumplir el fundamento de esta iglesia. Búsquese en Juan 16:13. Juan 16:13. Mire lo que el fundamento de adoración vaya pasando. Juan 16:13. Usted debe saber de memoria. Salud. ¿No saben de memoria? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. ¿Está oyendo? Sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Fíjese lo contundente que es ese fundamento. O sea, te está diciendo, no vas a hablar por tu cuenta, sino vas a hablar lo que el Padre quiere que hable. No vas a actuar por tu cuenta, sino vas a actuar lo que el Padre quiere que actúe. No vas a administrar el dinero como a ti te place, sino como Dios quiere que lo administre. Y se lo vas a dar a quien Dios quiere que tú se lo des, para Él hacer la obra. Y a causa de lo que tú has creído, yo te voy a multiplicar y multiplicar y multiplicar mucho más de lo que alcanza tu mente a pensar. Yo le contaba en la clase que yo tuve la oportunidad hace unos bastantes años de ministrarle a lo que hoy se conoce por Mary Kay. Y le dije a esa señora, porque a esa señora le robaron todo. Su marido se divorció y la dejó en la prangana. Y le preguntó, ¿tú tienes algo? A Moisés cuando no tenía nada le dijo, ¿qué tienes en la mano? Una vara, úsala. Hoy el Señor te dice, ¿qué tienes en tu mano? Eres cosmetóloga, ¿verdad? Pues tienes esa profesión, tienes un diploma, tienes una licencia, úsalo. Y úsalo así, así, así. Hoy esa señora ni vive aquí, es multimillonaria y vive con el 10% de su compañía y el 90% lo dona para las instituciones benéficas. Mary Kay. Todo por seguir la palabra. Amén. Si eso lo hizo con una persona que tan recién convertida creyó, ¿cuánto no hará por nosotros que perseveramos en el Evangelio? ¿Qué no hará el Señor? Ahora bien, no ponga los ojos en el dinero, póngalo en la palabra. Cumpla la palabra y el resultado vendrá porque sin duda Él no tardará. Amén. Dios le bendiga. Padre, he dado tu palabra como me la has dado. Yo te pido ahora que tú le prosperes a tus hijos porque ellos han quedado prendados con la palabra como quedé yo. Y te pido que le prosperes en todos sus caminos. Como ha prosperado su alma, todos sus caminos les sean prosperados y de bendición. Y que ellos puedan, Señor, bendecir a miles de personas en los países que tú los enviarás. Porque sabemos que en este último tiempo tú enviarás ayuda desde esta isla. Porque de lo vil, de lo menesteroso, de lo que no era, avergonzarás tú a lo que era. Cuando creíamos no tener nada, lo tenemos todo porque te tenemos a ti. Y nos levantaremos
porque tú estás en medio de todo. En medio de todo, Señor. La gloria es para ti. Ayúdanos, Padre, porque contigo lo tenemos todo y sin ti nada tenemos. Así que, Señor, queremos decirte que no dependemos de aquella ayuda, de la otra ayuda, del otro y el otro y el otro, sino dependemos de ti, porque tú eres el que mueve los corazones y multiplica las bendiciones. Y según recibiremos, así mismo mucho más daremos. Porque más es gozoso dar que recibir. Y así lo harás, Señor, porque tu palabra está establecida y nosotros la creemos en fe y creceremos y daremos. Y no importa que no tengamos lo que ahora no tenemos, tendremos para dar en abundancia, como tú hiciste cuando enviaste a tu Hijo. Lo he enviado para que tengan vida y vida en abundancia. Y así hoy creemos, Señor, que nos darás en abundancia para darle a otro. Porque hemos creído en un Cristo vivo que vive por los siglos de los siglos y es nuestro Redentor eterno. Amén. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.